Incluso puedes ir a la iglesia, incluso puedes levantar las manos, cantar, predicar, incluso orar por sanidad. Pero necesito contarte lo que Jesús me mostró. Ya no está en muchos de esos lugares. Sí, has oído bien. Se fue. Y lo más aterrador es que nadie se dio cuenta. Los servicios siguen, pero son espectáculos vacíos, programación fría, palabras repetidas. ¿Y el espíritu? Se ha ido, porque ya no reconoce lo que llaman adoración. Lo vi con mis propios ojos. Era temprano por la mañana. Estaba orando, buscando respuestas. No soportaba la sensación de vacío dentro de la iglesia a la que asistía. Todo era hermoso por fuera, pero muerto por dentro. Fue en este llanto que Jesús me visitó. Y no fue con una palabra dulce, no fue con una paz acogedora, fue con juicio. Me dijo con voz firme y clara, como una espada: yo no reconozco los servicios de estas iglesias. En ese instante, todo cambió. Caí de rodillas. Sentí que el suelo desaparecía. Y fui llevado, en espíritu, a una visión que jamás olvidaré. Vi una iglesia llena, pantallas gigantes, sonido de vanguardia, palabras de aliento, sonrisas, gente saltando, y afuera, Jesús estaba llorando. Llamó a la puerta y nadie lo oyó. Nadie se dio cuenta de que ya no formaba parte de ese servicio. Se estaban adorando a sí mismos. El Señor me mostró el trasfondo espiritual de lo que muchos llaman adoración. Los ángeles del Señor estaban afuera, esperando órdenes para actuar. Pero adentro había demonios camuflados en la luz, alimentando el orgullo de los líderes, el entretenimiento del pueblo y el olvido de la cruz. Ya no era un altar, sino un escenario. El Espíritu Santo fue reemplazado por un guión, el fuego por humo artificial, la gloria por vanidad. Sé que lo que digo molestará a la gente, enojará a mucha gente, pero ¿qué prefieres? ¿Estar cómodo con la mentira o ser sacudido por la verdad? El tiempo se acaba. Y la falsa iglesia caerá ante los ojos de todos, y cuando caiga será demasiado tarde para muchos. Así que, si aún amas a Jesús, abre los ojos, porque Él rechaza muchos servicios que aún llevan su nombre, pero ya no cuentan con su presencia. Esa fue solo la primera visión, el comienzo de lo que Él me mostró. Y si crees que alguna vez fuiste fuerte, no estás preparado para lo que viene después. Te contaré lo que pasó cuando pregunté: Señor, ¿qué iglesia te agrada todavía? La respuesta me dejó sin palabras. Después de esa visión, me quedé allí tirado en el suelo. Silencio. Ese silencio que parece gritar. Nada a mi alrededor tenía sentido. La habitación parecía demasiado pequeña para contener todo lo que había visto. Y aunque tenía los ojos secos de tanto llorar, dentro había una tormenta. Era como si estuviera destrozado, pero no era dolor físico, era algo espiritual, algo que nunca antes había sentido. Y entonces, en lo profundo de mi corazón, surgió una pregunta que no pude contener. Ardía como fuego. Era inevitable. Señor, ¿entonces qué iglesia te agrada todavía? No hablé en voz alta, pero Jesús respondió, con claridad, como si estuviera a mi lado. Su respuesta no fue un tono de condenación, sino con una seriedad tan pura, tan justa, que me hirió. Dijo: busca 3 marcas, solo 3. Y si una iglesia no tiene estas 3, en el cielo, no se considera mía. En ese momento, mi corazón se aceleró. Sentí como si estuviera a punto de recibir un mapa oculto, un código divino, y al mismo tiempo, una profunda tristeza me envolvió. Porque en el fondo, ya sabía que casi ninguna iglesia lleva estas marcas. En la visión observé varias congregaciones. Eran diferentes entre sí. Algunas eran adineradas, bien establecidas y reconocidas mundialmente. Otras eran muy pequeñas, sin recursos, sin fama y casi invisibles. Pero lo que me impactó fue lo que el cielo vio. Muchos de los grandes estaban envueltos en sombras, con tronos que no eran los de Cristo. Aquellos pequeños, sin embargo, parecían brillar con luz.
La presencia de Dios era palpable. Una mujer que oraba sola en silencio tenía más poder ante el trono que una multitud que gritaba sin rumbo. Jesús me dijo: presten atención, no se trata del tamaño, ni del nombre, ni de la cantidad de miembros. Los servicios pueden impresionar al mundo, pero yo miro al corazón. Y me mostró lo que había tras bambalinas. Vi lo que los ojos naturales no ven. Vi demonios infiltrándose en servicios que parecían santos. Vi líderes manipulados por la vanidad. Vi reuniones que llevaban su nombre, pero lo rechazaban en espíritu. Era un teatro, una representación, y dijo: no los conozco. Fue en ese momento que el miedo me invadió, porque me di cuenta de que ya había sido parte de todo esto. Había asistido a servicios donde se mencionaba el nombre de Jesús, pero él no estaba presente. Había aplaudido sermones que halagaban el ego, pero ignoraban la cruz. Había permanecido en silencio ante doctrinas blandas donde se minimizaba el pecado, y la santidad era una palabra anticuada. Y ahora estaba ante aquel que todo lo ve, y él decía: no reconozco lo que llamas secta. Entonces, con la voz temblorosa, incluso en la visión, hice otra pregunta. No por curiosidad, sino por desesperación. ¿Y quiénes frecuentan estos lugares? ¿Qué les pasa? Y Jesús me miró, no con enojo, sino con tristeza. Y el silencio que vino después fue más aterrador que cualquier grito. Comprendí que hay consecuencias. Quedarse donde el espíritu ya se fue es convertirse en parte del engaño. Y lo peor, muchos ni siquiera lo saben. Creen que son salvos, creen que sirven, pero solo están entretenidos, hipnotizados, perdidos. Tenemos miedo de decir esto en voz alta, pero lo diré porque el Señor me lo mostró. Hay servicios que se están llevando a cabo ahora mismo que están siendo ignorados en el cielo. Mientras la gente alza las manos, danza y profetiza, reina el silencio en el trono. No porque Dios esté dormido, sino porque ya no está. No reconoce el entorno. El altar ha sido reemplazado por un escenario. La adoración ha sido reemplazada por la actuación. La palabra ha sido reemplazada por la autoayuda. ¿Y saben qué es peor? La gente ni siquiera se da cuenta. Están tan acostumbrados a la emoción que la confunden con la unción. Vi a líderes predicando mensajes bien estructurados, con diapositivas, recursos visuales y frases impactantes, pero sin quebrantamiento alguno. Gente llorando con música de fondo, pero sin un arrepentimiento real. El Espíritu Santo no estaba siendo bienvenido, estaba siendo utilizado, manipulado como un espectáculo. Y el Señor me dijo algo que me quebró el corazón. Me sacaron del centro y me pusieron abajo. Usan mi nombre, pero no me obedecen. Hablan del cielo, pero viven como quienes aman al mundo. Anhelan la autoridad, pero rechazan la santidad. En la visión, me llevaron a una de esas iglesias que él no reconoce. Parecía hermosa desde afuera, una fachada imponente, palabras de bienvenida y mucha actividad social. Pero cuando entré, sentí un vacío que me dio escalofríos. Todo estaba ensayado. Las oraciones parecían discursos. La adoración estaba dirigida como una obra de teatro. Y entonces el Señor me dijo: me reemplazaron con el programa. Y lo entendí. El espíritu se había ido hacía tiempo, pero los servicios continuaron como si nada hubiera pasado. Lo que más me impactó fue ver a la gente sincera. Eran sinceros, pero estaban siendo engañados. Me destrozó por dentro. Porque sé que muchos de los que leen o escuchan esto ahora también están en lugares como este. Iglesias que empezaron bien, pero perdieron el rumbo. Lugares donde la presencia una vez fue fuerte, pero hoy está sofocada por la estructura. El Señor no quiere que odies a nadie, pero Él quiere que despiertes, porque Él te ama, y por eso te advierte: el mayor problema no son los pecadores, es la falsa santidad. Es religiosidad con apariencia de piedad, pero sin el fruto del arrepentimiento. Y por eso Jesús me dio esta visión, no para exaltarme, no para destacar, sino para quebrantarme. Para hacerme llorar por quienes aún duermen en lugares donde el fuego se ha extinguido. Y dijo:
Diles que estoy en la puerta, pero muchos servicios continuarán, sin mí. Porque cuando Él viene a buscar a la iglesia, no es el edificio el que se levanta, es el cuerpo el que obedece. Sé que quizás te estés preguntando, pero entonces, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Cómo discernir? Y esa es la pregunta correcta. Pero la respuesta no es sencilla. Entonces, voy a contarles lo que Jesús me mostró acerca de lo que Él realmente busca en un lugar de adoración. Y tal vez no sea lo que esperas. Pensé que la mayor arma del enemigo era la tentación descarada, un pecado sucio, obvio y descontrolado. Pero estaba equivocado. El Señor me hizo ver algo mucho más peligroso, a falsa paz, el que se disfraza de silencio, éxito y estabilidad emocional. El que dice, está bien, estás en gracia, Dios entiende. Pero por dentro, el alma se muere. El espíritu es tibio, el corazón ya no escucha. ¿Y el diablo? Satisfecho, porque engañar a los religiosos tibios es más efectivo que poseer a los que se declaran malvados. Así me mostró que el engaño no empieza fuera de la iglesia, empieza dentro de, en el púlpito, en la alabanza, en la consejería que elimina la cruz de la ecuación. He visto líderes aplaudidos por enseñar que Dios solo quiere verte feliz, pero ya no hablan de renuncia. He visto servicios que expulsan el infierno de sus bocas, pero lo llevan en sus corazones. Porque donde hay orgullo, donde el hombre es más exaltado que Cristo, el cielo está en silencio, por más que griten «Gloria a Dios». Es más fácil predicar la bendición que el arrepentimiento. Es más fácil llenar la iglesia de promesas que llamar a la santidad. Pero esta facilidad tiene un precio. Y el Espíritu Santo me mostró. Muchos venden la eternidad por comodidad emocional. Se están volviendo fanáticos de una fe sin sangre, sin peso, sin transformación, y por eso Jesús dijo, «Yo no reconozco los servicios de estas iglesias, porque Él no reconoce lo que no lleva a su ADN». En la visión me llevaron a un templo lleno de gente. La gente sonreía, bailaba y se abrazaba. Y por un momento me pareció hermoso, hasta que vi, había una sombra sobre el altar, y afuera, al otro lado de la calle, había una iglesia vieja y abandonada, donde 3 personas rezaban de rodillas. El suelo era de tierra, las paredes estaban desconchadas, no había micrófono ni aplausos, y allí el cielo estaba presente. El contraste me destrozó, porque había verdad allí, incluso sin estructura, incluso sin gustos, pero había hambre. Fue entonces cuando el Señor me habló con tristeza. Me cambiaron por comodidad. Y este cambio no se hizo de golpe. Fue gradual. Un ajuste por aquí, una concesión por allá. Hasta que, sin darse cuenta, el espíritu ya se había ido. Pero los aplausos continuaron. Los programas continuaron. ¿Y la gente? Feliz, entretenida y ciega. Sentí miedo. Porque esto es más común de lo que creemos, y porque yo mismo he estado en ese lugar sin darme cuenta. No se trata de juzgar a nadie, se trata de reconocer, se trata de despertar, se trata de preguntar con sinceridad, Señor, ¿qué ves en el lugar donde adoro? Y ten el coraje de escuchar la respuesta, no importa lo dura que sea. Lo que más me asusta hoy no es el pecado flagrante, es la falsa paz. Esa sensación de tranquilidad que muchos tienen, incluso lejos de Dios. Una paz tibia y reconfortante que no perturba, no exige, no despierta. El Señor me mostró que esta paz es una trampa. Es un profundo letargo espiritual, donde el corazón cree que todo está bien, pero el cielo ya se ha ido. La gente sigue yendo a los servicios, cantando, ofreciendo, escuchando palabras motivadoras, pero el espíritu ya no está. Y lo peor, ni siquiera se dan cuenta. Están entumecidos. La religión se ha convertido en un tranquilizante. Esto fue lo que me mostró esa noche. El mayor golpe del infierno no es la tentación inmoral, sino el engaño dentro de la iglesia. Es predicar a un Jesús sin cruz, un evangelio sin sangre,
un reino sin renuncia. Vi a líderes aplaudidos por sermones llenos de frases hermosas, pero sin arrepentimiento. Vi a multitudes alimentadas con migajas emocionales. Y el Señor me dijo: me llaman Señor, pero no hacen lo que les mando. Han cambiado mi gloria por aplausos, mis mandatos por aplausos, mi presencia por estructura. En esta misma visión, el Señor me guió a una congregación aparentemente sana. Era moderna, organizada, llena de jóvenes, luces brillantes y producción. Pero cuando entré, no sentí nada. El ambiente estaba vacío. El espíritu no estaba allí. Todo parecía estar vivo, pero estaba muerto. Y entonces vi, había un espíritu de entretenimiento disfrazado de adoración. Todo era para complacer a la gente. Todo se hacía para mantener a la audiencia. La adoración se convirtió en un evento. La palabra se convirtió en contenido. La santidad se convirtió en tabú. Y el Señor dijo: por eso no reconozco estos servicios. Mientras tanto, al otro lado, vi algo que me impresionó profundamente. Un lugar sencillo, sin letreros famosos, sin músicos profesionales, sin pantalla gigante. 3 personas estaban arrodilladas, orando en silencio, con el rostro en el suelo. El paisaje no era hermoso, pero había gloria. La atmósfera estaba impregnada de la presencia de Dios. Era como si el cielo hubiera descendido allí. Y el Señor me dijo algo que nunca olvidaré. Donde hay quebrantamiento, estoy yo. Donde hay arrepentimiento, permanezco. Donde hay sed, yo satisfago, aunque nadie vea, aunque el mundo ignore. Eso me desmoronó. Porque entendí que la presencia de Dios no sigue la fama, los números ni la estructura. Sigue corazones rotos, personas que aman la verdad, personas que prefieren ser confrontadas ahora que engañadas hasta el final. Vi que muchos de los servicios más populares están siendo ignorados en el cielo, no por malicia de la gente, sino por ceguera espiritual, por el intercambio silencioso que hicieron. Cristo para consuelo, santidad para aceptación, palabra para acción. Y esto sucede poco a poco, sin que se den cuenta. Esta revelación me dejó destrozada, porque yo misma me he dejado seducir por esta falsa paz. He confundido el silencio con la aprobación. He pensado que solo porque todo iba bien, Dios estaba conmigo. Pero hoy sé, el cielo no se mueve por la apariencia, responde a la verdad, y donde no hay verdad, no hay presencia, por muy hermosa que parezca. La pregunta que me quemaba ahora era: ¿cuántos servicios se siguen realizando sin que Dios esté presente? ¿Y cuántas almas se están perdiendo en lugares que creen que son la casa de Dios? Hay algo más aterrador que el infierno gritando: es el cielo en silencio. Eso fue lo que Jesús me mostró en esa visión. Había templos llenos, servicios religiosos, gente aplaudiendo, bailando, proclamando la victoria, y afuera ángeles con los brazos cruzados. El cielo estaba en silencio. No hubo respuesta, no hubo envío, no descendió la gloria, porque la presencia ya había sido retirada, no como castigo, sino como consecuencia. Y comprendí: Dios no se impone donde no se le quiere, se va. Se va donde se intercambia la verdad por conveniencia. Se va donde ya no hay miedo. Me mostró algo aún más profundo. La ausencia de presencia no interrumpe el culto. Los servicios continúan. Los programas continúan. Se publican los videos. Se encienden las luces. La multitud responde. Pero espiritualmente, la sala está vacía. Y esa es la parte más peligrosa, porque el alma se acostumbra al vacío. Aprende a vivir sin el espíritu. Aprende a disfrazar el silencio de Dios con ruido humano. Y cuando eso sucede, no solo se pierde la adoración. Es la gente. Es la siguiente generación. Son aquellos que crecen pensando que esto es normal. Vi a jóvenes siendo entrenados para desempeñar funciones, pero no para discernir la presencia. Vi músicos afinados, pero sin oración. Vi pastores que podían citar textos enteros, pero ya no hablaban con Dios.
Vi iglesias que sabían cómo atraer a la gente, pero no sabían cómo atraer el cielo. Y el Señor me habló, aprendieron a prescindir de mí, y ahora ya no me extrañan. Esas palabras me hirieron profundamente, porque me di cuenta de que la frialdad espiritual no llega de golpe, viene disfrazada de eficiencia, crecimiento, estrategia, hasta que, cuando se dan cuenta, la llama se apaga, y aún así siguen. Siguen cantando, predicando, haciendo campaña, pero sin presencia. Y lo peor, sin arrepentimiento, porque creen que el éxito humano es señal de aprobación divina. Pero el Señor me dijo con lágrimas en los ojos: no reconozco los servicios donde se menciona mi nombre, pero mi espíritu es ignorado. No importa cuántas personas haya en el edificio, importa cuántos corazones estén rotos. No se trata de la estructura, se trata de la esencia, y la esencia está muriendo en muchos altares. Guardé silencio un rato, sintiendo cómo se aliviaba el peso de la gloria. Es difícil de explicar, pero es como si el alma llorara. La sensación de ver una iglesia sin Dios es como ver un cuerpo sin vida. Está ahí, pero no respira. Y supe que no era una visión aislada. Era una imagen global. Estaba sucediendo en todas partes. Y el Señor me lo mostraba, no para criticar, sino para advertir. Porque Él todavía ama. Él todavía espera. Él todavía llama. Pero no morará donde no hay reverencia. Donde Él es simplemente un invitado especial, no el amo de la casa. Y fue allí donde algo cambió en mí. Porque hasta entonces solo había estado observando. Pero ahora, el Señor comenzó a mostrarme dónde sigue estando, donde su presencia aún mora, donde los servicios son reconocidos en el cielo. No había muchos, no eran famosos, no estaban en las redes sociales, pero llevaban una marca que el infierno respeta y el cielo aplaude. Y supe que eso era lo que necesitaba entender. Porque al final, solo hay dos tipos de iglesias, los que Dios conoce y los que nunca conoció. Durante esa visión, el Espíritu Santo me dijo algo que me silenció por dentro. Todavía camino entre los candelabros, pero pocos me reconocen. Sabía exactamente lo que eso significaba. Se refería a la carta a las iglesias en el Apocalipsis, el momento en que Jesús se presenta como quien camina entre los candeleros, indagando, observando, discerniendo, y hoy sigue haciéndolo. Entra en muchos servicios, camina en silencio entre los bancos, mira en los corazones y se va sin ser notado, porque no lo invitaron de verdad, porque prefirieron el método a la acción. Y ahí comencé a comprender por qué me había mostrado todo esto. No se trataba de señalar los errores de los demás. Se trataba de quebrantar mi orgullo. Se trataba de hacerme ver que, por mucho que conociera la palabra, por mucho que sirviera, había rastros de religiosidad dentro de mí que estaban apagando el fluir de Dios. Y el Señor fue directo. Necesitas despertar, porque si sigues el ritmo de los hombres, te perderás el sonido del cielo. Y lloré, porque me di cuenta de que ser activo en la iglesia no significa ser sensible al Espíritu. Una cosa no garantiza la otra. Me condujo a una habitación oscura. Dentro había varias velas encendidas, cada una representando una iglesia. Algunas ardían con fuerza, otras estaban casi extinguidas, algunas estaban completamente desprovistas de llama, solo el humo de lo que una vez fue fuego. Y entonces me dijo: estos son los que ya no reconozco. Esas palabras me dieron escalofríos, porque comprendí que Él no apaga la luz de nadie. Somos nosotros quienes dejamos que la llama se apague, poco a poco, sin vigilancia, sin oración, sin miedo. La luz disminuye y un día desaparece, pero los servicios continúan, incluso sin luz. Y entonces el Señor me mostró una llama pequeña, casi invisible, en un rincón de la habitación. Era tenue, simple, pero constante, y dijo: aquí todavía habito. Y al acercarme, vi que era una iglesia olvidada, un lugar sin fama, sin visibilidad. Pero había verdad, había quebrantamiento, había santidad. Y lo más hermoso de todo,
había fruto. Sentí la presencia de Dios allí como un perfume puro. Y supe que fue reconocido en el cielo. Y entendí que no se trata de estructura, ni de recursos, ni de estética. Se trata de verdad, intimidad, obediencia. La mayoría de las iglesias que él me mostró como rechazadas eran famosas, tenían nombre, tenían público, tenían movimiento, pero les faltaba esencia. Y por eso muchos aún no se han dado cuenta de que él ya se fue, porque el sistema sigue funcionando, se siguen organizando eventos, el dinero fluye, las redes sociales prosperan. Pero el cielo, silencio, porque a Jesús no le interesan las agendas apretadas. Él quiere corazones rendidos, y mientras estos corazones sean una minoría, la mayoría de los servicios seguirán siendo meros eventos humanos sin peso eterno. Salí de esa visión con el espíritu alerta, y una frase del Señor resonó con fuerza en mi interior. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este no era un mensaje antiguo, era un clamor actual, urgente. Un llamado del cielo a quienes aún están distraídos, a quienes aún se conforman con el movimiento, pero han perdido su propósito. Y supe, desde ese momento no habría vuelta atrás, porque quien ve lo que yo vi, tiene una responsabilidad. Y la mía era esta, advertir, aunque nadie escuche, aunque se burlen, incluso si lo pierdo todo, excepto la presencia. Tras salir de esa visión, me llevó días ordenar mis pensamientos. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi espíritu seguía absorto en lo que Dios me había mostrado. Cada vez que recordaba esas iglesias desvanecidas, los servicios que continuaban incluso después de que la gloria se había ido, se me encogía el corazón. Y entendí una cosa: el hombre puede aplaudir lo que el cielo reprende, puede exaltar lo que el cielo rechaza, puede sostener lo que Dios ya ha abandonado. Y lo más trágico es que muchos viven de ello. El Señor dijo algo que me estremeció. Muchos líderes hoy tienen más miedo de perder su audiencia que de perder mi presencia. Adaptaron el mensaje para que la multitud siguiera viniendo. Suavizaron la cruz, ocultaron la sangre, ocultaron el juicio. Cambiaron los altares por escenarios, la verdad por frases contundentes. Y cuando alguien intenta confrontarlos, los silencian, porque en este sistema no se puede ofender. No se puede hablar del pecado, no se puede mencionar el infierno. Solo se puede motivar, entretener, consolar. Pero el Espíritu Santo no se mueve en un ambiente de conveniencia. Fue entonces cuando Jesús me mostró algo más profundo. Dijo: muchos construyen torres para sí mismos, no para mí, y por eso ya no me ven. Vi estructuras hermosas, iglesias enormes, llenas de esplendor, pero construidas para la gloria del hombre. Vi púlpitos que se convirtieron en tronos personales. Vi ministros que se preocupan más por la interacción digital que por las lágrimas secretas. Vi servicios llenos de forma, pero vacíos de esencia. Y esto me hizo comprender que el corazón puede estar distante, incluso cuando la boca habla de Dios. No se trata de tener un micrófono, no se trata de saber predicar, se trata de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y esto solo se puede discernir en secreto, solo permanece vivo en el altar personal, no en el escenario público. El Señor me mostró que los verdaderos servicios no comienzan cuando suena la música, nacen en la recámara, en el ayuno, en el llanto, en la abnegación que nadie ve. Y por eso dijo: yo no reconozco los servicios de estas iglesias, porque son puestas en escena, no vividas. Son eventos, no encuentros, son reuniones, pero no comunión. Yo mismo me vi confrontado, porque me di cuenta de que, durante mucho tiempo, yo también anhelaba aplausos. Quería ser aceptado, quería ser escuchado. Pero la presencia de Dios exige una decisión: o complaces al cielo, o complaces al mundo, y no se puede tener todo a la vez. El Espíritu me mostró que muchos que fueron rechazados por los hombres ahora son honrados en el cielo, y muchos que son celebrados en las plataformas están siendo ignorados ante el trono. Esto duele,
porque es verdad. Y la verdad libera, pero también destroza. Y Él está destrozando a muchos ahora, por amor. En ese momento el Señor me pidió algo que ahora os dejo. ¿Queréis mi aplauso? ¿O queréis ser aplaudidos por los hombres? Esta no es una pregunta fácil. Requiere sacrificio. Pero solo aquellos que responden sinceramente permanecen en pie al final, y Él mostrará quiénes son estos. No ahora, pero pronto, y será visible, inconfundible, porque la gloria que viene no compartirá espacio con la vanidad. El Señor me hizo ver que no todas las iglesias causan problemas en el infierno. De hecho, muchas son ignoradas por el diablo, no representan ninguna amenaza, no confrontan el pecado, no proclaman el arrepentimiento. Existen. Son grandes, influyentes, respetadas en la tierra, pero despreciadas en el mundo espiritual. Y lo más trágico, están llenas de actividad, pero carecen de autoridad. El infierno no teme al ruido, teme a la unción, y la unción no se fabrica, se recibe en secreto, con la cruz, con la renuncia, con la verdad. Y esto es lo que vi con mis propios ojos, iglesias que Satanás visita, y se siente como en casa. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me llevó a otra sala, una congregación pequeña, sencilla y tenuemente iluminada. Pero allí, cada vez que ponía un pie, el suelo parecía vibrar. No por la música, no por los instrumentos, sino por presencia palpable de Dios. Hubo lágrimas sin disimular. Hubo un silencio reverente. Hubo asombro. Era algo que no había visto antes. Y el Señor me habló con firmeza. Aquí soy el Señor. Aquí me obedecen. Aquí el nombre de Jesús no es decorativo, es central. Y lo entendí. Este era uno de los pocos que aún llevaban la marca. Observé a la gente. No eran famosos. No les importaba la estética, la ropa, la cámara, ni el Instagram de la iglesia. Estaban postrados, algunos de rodillas, otros boca abajo. Y eso me desgarró el corazón, porque allí era donde Dios seguía actuando. Allí era donde el fuego no se había apagado. Y lo más fuerte, fue allí donde el infierno rechinó los dientes, porque en esa iglesia vidas fueron verdaderamente transformadas, pecadores se arrepintieron, cadenas se rompieron, familias fueron restauradas, y todo esto sin espectáculo, solo presencia. El Señor me dijo que muchas iglesias han cambiado la guerra espiritual por la guerra del ego. Han cambiado la confrontación con el pecado por intentar parecer relevantes. Intentan salvar al mundo con estrategias humanas, olvidando que solo el Espíritu convence. Y donde el Espíritu no es bienvenido, la convicción muere. Y la gente se vuelve complaciente, y el infierno está agradecido. Por eso dijo con tanto dolor, yo no reconozco los servicios de estas iglesias, porque son encuentros con todo, menos con Él. Esa iglesia sencilla que vi no era perfecta, no contaba con los mejores recursos, no tenía grandes ministerios, pero tenía algo que ninguna estructura puede reemplazar: miedo. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría, de la gloria, de la presencia. Esto es lo que sostiene una casa espiritual. Y donde no hay temor, el espíritu se retira, aunque cante el coro, aunque lleguen los diezmos, aunque resuenen los aplausos, porque a Dios no le impresiona lo que impresiona a los hombres. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y allí, en aquella atmósfera llena de gloria, el Señor susurró algo que todavía no puedo revelar. Pero os puedo decir lo que me dijo con ojos de fuego. No todos los que están reunidos en mi nombre son míos. Y eso me cayó, me estremeció, me hizo temblar. Porque no basta solo estar en la iglesia, no basta con participar en el servicio. Uno debe ser reconocido en el cielo. Necesito repetir esto, aunque duela. No todos los lugares donde se habla de Jesús están habitados por Él. Y no soy yo quien lo dice. El Señor mismo me lo mostró. En una de las visiones más difíciles que he tenido, vi una multitud reunida, cantando, adorando,
alzando las manos, y en medio de ellos un trono vacío. Un espacio que parecía reservado, pero estaba abandonado. Le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué no está allí? Y la respuesta llegó como un rayo, porque no fue realmente invitado. Fue mencionado, pero no entronizado. En ese momento, el Señor me recordó el texto del Apocalipsis, donde Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Eso me impactó porque le hablaba a la iglesia, no al mundo. Jesús estaba afuera, llamando, esperando. Y eso es exactamente lo que sucede en muchos servicios hoy en día. La gente canta sobre Él, predica sobre Él, invoca su nombre, pero no lo dejan entrar. Porque si Él entra, lo cambia todo. Rompe agendas, confronta pecados, no acepta compartir escenario con la vanidad. Y por eso, muchos prefieren mantener la puerta cerrada. Vi a Jesús llorando afuera de hermosos templos, y no era una lágrima teatral, era un dolor verdadero, porque el lugar donde debería haber sido el centro se convirtió en un espacio de autoadoración. Los hombres se convirtieron en el centro. La experiencia se convirtió en una mercancía. La gloria fue reemplazada por la técnica. Y lo más cruel, la gente pensó que todo estaba bien. Sintieron algo, se conmovieron, lloraron. Pero era solo alma, no espíritu. Era emoción sin transformación. Y el Señor me dijo, me buscan por lo que hago, no por quien soy. Y eso me entristece. Fue en ese momento que comprendí el peligro de la religiosidad moderna. Es fría, sutil, elegante. Se viste de santidad, pero niega poder. Cita versos, pero ignora el quebrantamiento. Canta sobre el fuego, pero huye cuando arde. Es respetable a los ojos de los hombres, pero repugnante a los ojos de Dios. Y esta es la religión que domina los púlpitos, los corazones y los servicios. ¿Y Jesús? Sigue afuera, y nadie lo nota, porque el espectáculo continúa. Las luces están encendidas, el sonido está al máximo volumen, pero el altar está vacío. En ese momento comencé a temblar, no por miedo al infierno, sino por tristeza por él, porque vi a un Jesús herido, no herido por los malvados, sino por los suyos, por quienes dicen amarlo pero lo ignoran, por quienes gritan gloria pero viven en su ego, por quienes dicen ven, Espíritu Santo, pero no soportan que empiece a santificar. Y pregunté, Señor, ¿por qué sigues llamando? ¿Por qué insistes? Y él respondió con la voz más suave que jamás haya oído, porque aún queda un remanente, aún hay quienes me desean, y es por ellos que sigo llamando. Fue entonces cuando comprendí lo que se avecinaba, porque el juicio comienza con la casa de Dios, y Él está separando lo que es suyo de lo que solo lleva su nombre, separando a quienes le sirven de quienes se sirven a sí mismos, separando a quienes lamentan la santidad de quienes se regocijan en la apariencia. Y esta separación será visible, no será teológico, será espiritual, se sentirá, y muchos se escandalizarán. Porque Él no vendrá buscando reuniones, vendrá buscando niños, y solo serán tomados aquellos que sean reconocidos como cuerpos, no como miembros de la audiencia. Hay algo que nadie dice, pero necesito decirlo. Llegará un momento en el que Jesús dejará de golpear. Sí, Él es paciente. Espera, insiste, llama, pero llegará un momento en que ya no se llamará a la puerta, ella se quedará atrás. Y esto no es alarmismo, es la Escritura. La parábola de las 10 vírgenes es clara. 5 estaban listas, 5 estaban distraídas. Todas estaban en la iglesia, todas tenían lámparas, pero no todos tenían petróleo. Y cuando llegó el novio, era demasiado tarde para los que confiaron en las apariencias. El Señor me ha mostrado que este tiempo se acerca, y no me refiero a una fecha en el calendario, me refiero a un movimiento espiritual invisible que ya ha comenzado. El Espíritu susurra con más fuerza. Busca a quienes aún tienen hambre. Pone a prueba los corazones. Pone a prueba las motivaciones.
y muchos, incluso sin darse cuenta, ya han sido dejados de lado. Permanecen en el liderazgo, permanecen en el escenario, permanecen en el servicio, pero ya no participan del Espíritu. Han sido reemplazados en el cielo, pero no en la tierra. Todavía no. He visto con mis ojos espirituales lo que sucede cuando una iglesia es rechazada. No se cierra, no desaparece, florece ante los ojos humanos, crece en número, gana estructura, recibe aplausos, pero espiritualmente se convierte en escenario del engaño. Un lugar donde el nombre de Jesús se usa como etiqueta, pero el contenido es diferente. Y cuando esto sucede, el espíritu se va con dolor, no por falta de amor, sino por santidad, porque no puede morar donde hay mentira, vanidad y manipulación. Y cuando se va, la gente no siempre entiende. Fue en ese momento que el Señor me dijo claramente: mi pueblo me ha cambiado por comodidad, y ahora me quieren como visitante, no como rey. Estas palabras me conmovieron, porque vi que el problema no es solo estructural, sino relacional. La gente se ha acostumbrado a pedir cosas, pero no a escuchar instrucciones. Quieren promesas, pero rechazan los procesos. Quieren liberación, pero no aceptan la disciplina. Y así, los servicios se han convertido en peticiones colectivas, no en encuentros transformadores. Y el cielo guarda silencio, porque el verdadero reino no negocia principios. Empecé a recordar todo lo que había visto: los altares vacíos, los servicios ignorados, los líderes perdidos, y sentí un peso, un clamor que venía de dentro, no de ira, sino de compasión, porque muchas de estas personas son sinceras, pero están ciegas, han sido engañadas por un evangelio diluido, por una teología humanista, por un sistema que premia el desempeño y castiga la verdad. Y Jesús me dijo: no me rechazaron a propósito, pero me reemplazaron, sin darse cuenta. Y esto es aún más grave, porque es sutil y mata lentamente. Sabía que me estaba acercando a la respuesta. La pregunta candente del principio seguía ahí. ¿Qué iglesias reconoce todavía? Y sentí que el Señor me lo iba a mostrar. Pero primero, Él quería enseñarme algo más profundo. Eso ser una verdadera iglesia. No es una posición, es una condición. Y solo aquellos que vivan en esta condición serán contados en el libro. Porque el día de la separación no mirará el cartel. Él mirará el corazón. Después de todo lo que vi, todo lo que oí y todo lo que lloré, el Espíritu Santo finalmente comenzó a mostrarme lo que mi corazón más anhelaba saber: cómo reconocer una iglesia que todavía es suya. Pero la respuesta no llegó como esperaba. No llegó con un nombre ministerial, ni con una ubicación geográfica, ni con un estilo litúrgico. Llegó como una verdad espiritual. Vino como un criterio del cielo. Y me dijo con firmeza: la iglesia que aún llevo en mis brazos tiene 3 marcas, solo 3. Y si falta una, ya no me pertenece. La primera marca es la miedo. El Señor dijo: donde no hay miedo, yo no permanezco. Y no es temor religioso, es verdadera reverencia. No es jugar con su nombre, no es negociar la santidad. Es andar en vigilancia, es predicar lo que Él manda, no lo que le agrada. Vi esto en algunas congregaciones, gente sencilla, sin fama, pero que entraban al templo de rodillas, que lloraban antes de subir al altar, que ayunaban sin publicar, que leían la Biblia no para preparar un sermón, sino para ser quebrantados. Y el Señor me dijo: estos todavía me conocen. La segunda marca es la arrepentimiento continuo, y eso me destruyó, porque me di cuenta de cuánto de eso ha desaparecido de las iglesias. Hoy hablan de bendiciones, gracia, progreso, pero ya no se escucha, llorando por el pecado. Ya no se habla de renuncia. Ya no se ve a la gente regresar al altar quebrantada, confesando, purificando su corazón. Y el Señor me dijo: donde no hay arrepentimiento, hay orgullo, y donde hay orgullo, mi espíritu no obra. Vi iglesias pequeñas y escondidas, pero llenas de gente rezando como si lucharan por sus almas.
Estas, el cielo aún las reconoce. La tercera marca es la fruto, y no es resultado de números, ni de proyectos sociales. Es el fruto del Espíritu. Es una transformación de vida. Es una restauración de carácter. Es una verdadera liberación. Es ver a alguien llegar muerto y salir vivo. Entrar sucio y salir limpio. Entrar perdido y ser adoptado. El Señor me dijo, donde hay fruto, hay raíz, y donde hay raíz, estoy yo. Vi iglesias que casi nadie conoce, pero que tienen un impacto en el mundo espiritual que muchos templos famosos han perdido. Porque donde hay vida verdadera, el cielo se manifiesta, aunque la tierra lo ignore. Estas tres marcas no son opcionales, no son negociables. No se pueden comprar, simular ni fabricar con cursos de liderazgo ni técnicas de teatro. Nacen del secretismo, del quebrantamiento, de la obediencia en la oscuridad. Y eso es lo que me dejó sin palabras, porque me di cuenta de que no se trata de iglesias buenas o malas. Se trata de que aún lleva el sello del cielo. Y este sello no es visible a los ojos humanos, pero el infierno lo reconoce. Y el cielo lo confirma, y al final, eso es lo que importará. No se trata de estar en un edificio, sino de estar en Cristo. Entonces comprendí por qué sufría, porque estas iglesias son pocas, son una minoría, están olvidadas, son ridiculizadas, y sin embargo, permanecer, porque fueron llamados no para agradar a los hombres, sino para agradar al esposo, y el esposo los reconoce. El mundo puede burlarse, los religiosos pueden despreciar, pero el cielo conoce cada nombre, cada rostro, cada lágrima, cada renuncia, cada oración secreta, cada sí silencioso, y Él vendrá, no para buscar estructuras, sino para buscar aquellos que aún llevan estas tres marcas. Ahora que ya sabéis cuáles son las tres marcas, necesito contaros la parte difícil. Saber esto te hace responsable, porque una vez que el Espíritu se revela, ya no hay que fingir que no viste. Ya no hay excusa para permanecer en un servicio donde Jesús no está presente. Ya no hay espacio para alimentar el sistema religioso solo porque es cómodo. La verdad exige elección, y el momento de decidir es ahora, porque el novio viene, y Él no busca simpatizantes, ni fieles, ni personas conmovidas. Busca a los suyos, a los que llevan su sello. Muchos dirán, pero yo estaba en la iglesia, y Él responderá, pero yo no estaba en ese lugar. Otros clamarán, Señor, Señor, y Él dirá, nunca os conocí, no porque rechace a la gente, sino porque Él no reconoce las apariencias, Él ve el corazón, sopesa el espíritu, busca fruto, identifica el miedo, responde al arrepentimiento, y cualquier cosa que se haga fuera de esto será quemada como paja. Pudo haber sido hermosa, aplaudida, memorable. Pero si no tuvo gloria, no tenía ningún valor eterno. Este testimonio que escuchaste no se trata de mí, se trata de Él. Solo soy una voz, solo un testigo. Pero vi, escuché, sentí, y ahora llevo un fuego que no me deja callar, porque el juicio comienza en la casa de Dios, y muchos están distraídos, durmiendo, jugando con lo sagrado, usando el nombre de Jesús como adorno del púlpito, como lema ministerial, pero no como Señor de vida. Y cuando Él regrese, no habrá tiempo para cambiarse de ropa. La puerta se cerrará, y muchos llamarán, desde afuera hacia adentro. Pero también vi esperanza. Vi iglesias con las puertas abiertas al Espíritu. Vi hogares donde Jesús es adorado con sinceridad. Vi jóvenes arrodillados en cuartos oscuros diciendo, Señor, úsame como quieras. Vi pastores que decidieron abandonar la fama para buscar prestigio. Vi mujeres anónimas que oran con tal fervor que conmueven el cielo. Vi viudas que apoyan ministerios con intercesión. Vi niños que recibían visitas en sueños. Él todavía está levantando el remanente. Todavía hay una novia en preparación, y ella se levantará. Será reconocida.
Así que si este mensaje ha ardido dentro de ti, no endurezcas tu corazón, no pospongas las reparaciones, no silencies el arrepentimiento, no negocies la santidad. Sal del sistema, sal del desempeño, regresa al secreto, regresa a la palabra, regresa a la cruz. Si el lugar donde estás no lleva estas 3 marcas, huye, no por rebeldía, sino por celo, porque la presencia de Dios no puede ser reemplazado por la conveniencia. Y donde Jesús no es honrado como Señor, el cielo no permanece. Y donde el cielo no permanece, el alma muere, incluso dentro del templo. El Espíritu me dijo, dilo con valentía, aunque nadie te aplauda, aunque se burlen de ti, aunque intenten silenciarte. Y eso es lo que estoy haciendo, porque vi lo que muchos no quieren ver, y escuché lo que muchos se niegan a oír. Pero si has escuchado hasta aquí, es porque el cielo te llama, no para acusarte, sino para despertarte, porque el momento es ahora. O llevas las marcas que Él reconoce, o te quedarás atrás. Y ese día no habrá excusas, habrá separación, y solo aquellos que Él conoce se levantarán. Este mensaje no es entretenimiento, es una advertencia, un llamado a la acción, un clamor del cielo para quienes aún tienen oídos. Jesús está separando a los suyos, y muchos que están en la iglesia no serán reconocidos. No te quedes callado. No ignores, no pospongas. Si el Espíritu te ha tocado, confiésalo en los comentarios. Señor, líbrame del engaño. Dame las 3 marcas que el cielo reconoce. Comparte este vídeo con cualquier persona que esté atrapada en servicios sin presencia, porque el tiempo se acabó, y solo aquellos que Él conoce se levantarán.